En historia, vamos a hablar de la Guerra de Reforma. Bueno, recuerden que aquí vamos a hablar de los liberales y de los conservadores, dos grupos políticos que querían la mejora del país, pero pues no se ponían de acuerdo. Aprenderás el origen, desenlace e importancia de la Guerra de Reforma y en qué consistieron las leyes de reforma. La palabra reforma se usa actualmente para hacer referencia a una propuesta de innovación o de mejora en algo. No tiene que ser político forzosamente. La historia nos ayuda no solo a analizar y comprender nuestro presente, sino a desarrollar muchísimas habilidades. Bueno, el tema de la Guerra de Reforma lo van a consultar en su libro en la página 56. ¿Sale? La etapa histórica que conocemos con el nombre de Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años se libró durante los años de 1858, 1859 y 1860. Sí, fue una guerra que fue aquí en nuestro país entre mismos mexicanos. Bueno, y fue una profunda revolución que acabó las estructuras coloniales que habían permanecido desde el fin de la independencia. Esta guerra fue muy cruel, pero con ella México comenzó una etapa para definir su estado republicano, federal y laico. Aquí está lo que yo les comentaba. Algo importante de esta guerra es que fue entre los mismos mexicanos. Es decir, fue una terrible guerra entre hermanos, entre ciudadanos del mismo país. Por eso se le conoce también como guerra civil. Esto quiere decir que fue una guerra entre dos o más bandos dentro de la misma nación. Fue una guerra entre liberales y conservadores. ¿Sí? Aquí está. Se enfrentaron dos proyectos de nación, los liberales y los conservadores. Y ambos grupos querían cosas distintas para el país. Vamos a ver el cuadro que está aquí a continuación. Igual ustedes lo pueden consultar en su libro de texto en la página 50. Y este cuadro nos resume las diferencias entre el grupo de liberales y el grupo de conservadores. ¿Sale? Vamos primero a ver cuáles son las características de liberales y posteriormente de conservadores. ¿Sí? Bueno, vamos a ver estas diferencias. Dice, características, forma de gobierno deseada. ¿Qué querían los liberales en lo que es la forma de gobierno? Bueno, los liberales querían una república gobernada por un ciudadano mexicano. ¿Qué querían los conservadores? Los conservadores querían una monarquía, un rey o un virrey, ¿verdad? Gobernada por un miembro de la realeza europea. Hablamos de Europa. ¿Sí? Recuerden que España dominó a nuestro país por muchísimos años. Bueno, o un gobierno centralista. Los liberales querían un ciudadano mexicano para gobernar y los conservadores querían un virrey. ¿Sí? Vamos, siguiente característica de los liberales. Principales objetivos de liberales. Ok. Desamortizar los bienes del clero, de la iglesia y las tierras comunales, permitir la libertad de culto
y establecer la igualdad de la población ante la ley. ¿Sí? Eso es lo que querían los liberales, ¿verdad? Quitarle poder a la iglesia y al ejército también. Los conservadores, ¿cuáles eran los objetivos de los conservadores? Prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Sí, entonces los conservadores pues querían que nada más se estableciera, que fuera como única religión, la religión católica. ¿Cuáles eran las propuestas? Las propuestas de los liberales. Bueno, cambios en la educación, la libertad de expresión. Recuerden ustedes que ayer nosotros hablamos de libertad, que es un derecho humano, ¿verdad? ¿Sí? Y la libertad es lo contrario de la esclavitud. Bueno, establecimiento del registro civil. ¿Cuál era la propuesta de los conservadores? Mantener los privilegios, y resaltemos esa parte de privilegios, ¿va? Mantener los privilegios de la iglesia, del ejército y de los terratenientes. Querían tener el control absoluto del país. La guerra de reforma fue un conflicto por cambiar los valores religiosos, sino por cambiar la autoridad política, la estructura social y la distribución de la riqueza. Lo que se estaba peleando en esta guerra era principalmente la autoridad política de la nación. ¿A quién le deben lealtad y obediencia los mexicanos? La estructura de la sociedad se busca construir una ciudadanía moderna, individuos con derechos civiles como libertad de pensamiento, libertad de trabajo, libertad de asociación y libertad de imprenta, e iguales ante la ley y para ello se promulgaron las leyes de reforma que establecieron la laicidad, es decir, la separación de la Iglesia del Estado. También se buscaba la distribución de la riqueza. Bueno, aquí está lo que significa la palabra laicidad. Quiere decir que el Estado es independiente de cualquier organización religiosa. Vamos a revisar este video del minuto 18 al 20. El minuto de 18 al 20, ya lo tengo por acá. Listo. Gran defensor de la vida republicana. Juárez llega al frente de el plan de Ayutla. Santa Anna deja el poder y toma el camino del exilio. Desterrado Santa Anna, comienza la época de Benito Juárez, gran defensor de la vida republicana. Juárez llega al frente de la generación del 57, una de las generaciones más brillantes que ha dado el país. El primer presidente provisional a la salida de Santa Anna es Juan Álvarez, quien forma su gabinete con liberales puros: Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto. Al poco tiempo, daba inicio la reforma liberal, continuando con el camino que habían trazado hombres como Gómez Farías años antes. La Constitución de 1857, tan moderna en aquel entonces como hoy, introdujo en forma sistemática los derechos del hombre.
libertad de educación y de trabajo, libertad de expresión e igualdad ante la ley. Pero la oposición a las reformas del Partido Conservador lleva de nuevo a la lucha armada. En medio de una atmósfera de intrigas, traiciones y exilios, el país se divide con la existencia de dos presidentes. Del lado conservador, el general Félix Zuluaga se erige presidente en la Ciudad de México. Por los liberales, Juárez sustituye constitucionalmente a Montfort y empieza su particular errancia cargando con la presidencia de la República por todo el territorio nacional. Para consolidar el apoyo de los puros y de la clase empresarial tan interesada en los bienes del clero, en 1859 Juárez y su gabinete promulgaron las leyes de reforma. Nacionalización de bienes del clero, separación de la Iglesia y del Estado, supresión de órdenes religiosas y libertad de cultos. Como no había recursos, los dos bandos comprometieron al país con acuerdos extranjeros. Los liberales con Estados Unidos y los conservadores con Europa. Juárez fue citado. Bien. Esta parte de acá, como ustedes lo acaban de ver, pues ahí nos explica la cuestión de liberales y de conservadores. Pero bueno, vamos a terminar esta parte. Los conservadores estaban en contra de la Constitución de 1857 porque no convenía a sus intereses. No querían perder sus privilegios. Como estábamos viendo en el video, en alguna etapa, en algún tiempo, había un presidente por el bando conservador y otro por el grupo liberal. Aquí está que Félix María Zuluaga y Miguel Miramón fueron los que más tiempo gobernaron por el bando conservador y lo hicieron en la Ciudad de México. Benito Juárez, en defensa de la Constitución, gobernó primero en Guadalajara y luego desde Veracruz. Bueno. Algo fundamental es que el gobierno de Benito Juárez promulgó las leyes de reforma con la finalidad de disminuir el poder de la Iglesia y tomar el control de las instituciones sociales. Dichas leyes decían en general lo siguiente: las propiedades de la Iglesia pasarían a ser bienes de la nación, los nacimientos, matrimonios y muertes solo serían reconocidos por el registro civil, el gobierno administraría los hospitales, cementerios y establecimientos de beneficencia sin intervención de la Iglesia, se establecería la libertad de culto, la cual garantizaba que cada persona pudiera elegir y practicar su religión. Los conservadores se rebelaron con estas leyes. Si te das cuenta, las leyes de reforma le quitaban poder y privilegios a la Iglesia, y justamente eso no le convenía a los conservadores. El presidente Miramón desconoció las leyes de reforma, también los conservadores. Para pagar sus armas y municiones de guerra, los conservadores pidieron prestado a extranjeros que después serían reclamados por Francia como una razón para invadir. Las leyes de reforma se promulgaron en 1859, el momento más fuerte de la guerra, precisamente como una estrategia para debilitar a los conservadores, quitándoles todas las riquezas con las que contaba la Iglesia. En este mismo año, ante el estancamiento de la guerra, tanto liberales como conservadores buscaban el reconocimiento internacional para poner la balanza a su favor. Por ello, Miguel Miramón, jefe del gobierno conservador, firmó con España el Tratado Mon-Almonte y por su parte Melchor Ocampo, encargado del ministro de Relaciones Exteriores de Benito Juárez, negoció con el representante del gobierno
estadounidense el Tratado McClellan-Ocampo, que nunca se aplicó al ser rechazado por el Senado de Estados Unidos. Para 1860 los liberales habían ganado experiencia en el ámbito militar y quitaron a los conservadores de las plazas del centro del país. Aquí está el mapa. Las leyes de reforma fueron publicadas entre 1859 y 1860 y en San Miguel Calpulalpan, Estado de México, se libró la última batalla de la Guerra de Reforma. Los liberales resultaron vencedores y el 11 de enero de 1861 Benito Juárez hizo su entrada en la capital y reorganizó su gabinete. También convocó a elecciones, convirtiéndose en presidente constitucional. No obstante, inconformes con su derrota, los conservadores apelaron a Europa en busca de ayuda y al año siguiente dio inicio a la intervención francesa, de la que México salió victorioso en 1867. Bueno, con esto terminamos el tema de la Guerra de Reforma. Pueden apoyarse de su libro de historia para leer y destacar lo más importante y ustedes puedan elaborar un texto propio en donde expliquen las diferencias entre liberales y conservadores y hablen un poquito de la Guerra de Reforma, que fue de 1858 a 1860. ¿Sale?